este gran reformador de la adoración verdadera al Dios del pacto, Ezequías. Ustedes recordarán cómo hace 8 días hablábamos acerca de este hombre que fue un verdadero reformador en el pueblo de Dios, eh, que reinó en el pueblo del sur. Es un hombre del cual podemos decir mucho. Pero no olvidemos algo, hermanos. Ezequías no está ahí para que nosotros admiremos a Ezequías. Ezequías está ahí para que nosotros admiremos a Cristo. Y este reformador verdadero está haciendo precisamente esto, apuntando al Cristo, apuntando a uno mejor y verdadero. El rey de Asiria había subido contra Judá. Y como esto lo había hecho pese a que Ezequías ya había dado tesoros, se había acobardado, dado este templo y había puesto oro y todas estas reformas que él está haciendo, cuando Sennacherib no considera el tributo que Ezequías da, Sennacherib vuelve a sitiar Judá. Y si nosotros leemos los textos paralelos en Crónicas, pero sobre todo en el profeta Isaías, nos vamos a dar cuenta de cuán terrible era lo que Sennacherib estaba planeando en contra de Judá. Incluso ya estaban en la ciudad más cercana a Judá. Y eso obviamente hacía que cualquier nación pudiera atemorizarse. Ellos sabían cuán feroces eran estos hombres. Y nosotros veíamos cómo Ezequías se empieza a humillar al Señor y vuelve a recordar quién es Jehová su Dios y quién es el que lo sostiene. Así que en este texto encontramos tres puntos principales. Vemos una profecía de liberación que el Señor le da después de que Ezequías busca al Señor. Vemos cómo la dureza del corazón de este pueblo sigue creciendo por medio de cartas blasfemas y finalmente vemos la sentencia sobre Sennacherib. Eh, Sennacherib, rey de Asiria, olvidaba algo. Judá tenía un Dios y este Dios no era como los dioses paganos. Él ha olvidado que el Dios de Israel es un Dios vivo y verdadero y que no es como los demás dioses. De hecho, el texto del capítulo 18 de ser en Egipto como lo has hecho, hubiera causado que la fe de Ezequías pudiera verse debilitado, hermanos. Pero el Señor fortalece la fe de Ezequías y vemos en los versículos del 1 al 7 que precisamente Ezequías hace todo lo contrario. Él recibe el mensaje de estas acusaciones tan fuertes, de esta lucha tan feroz que está levantándose de Asiria contra Judá. Y en vez de atemorizarse al escuchar que incluso Sennacherib está diciendo, Jehová me ha mandado, él me ha mandado para destruirlos y todo lo que ha dicho, vemos en nuestro capítulo que él lo oyó y rasga sus vestidos y se cubrió de celicio y entró en la casa de Jehová. Así que vemos a Ezequías humillarse después de las amenazas
que ha recibido de parte de los asirios, y lo que este varón hace ahora es mandar a consultar a Dios por medio del profeta Isaías. Y recibe de Isaías una respuesta sorprendente. Isaías busca al Señor y el Señor le responde a Isaías y le da una profecía en la cual le dice que vendrá destrucción sobre este gran imperio, sobre Asiria. Eso es lo que encontramos en el versículo 1 a 7. Pero más adelante vemos en el versículo 8 que parece ser que esta profecía empieza a cumplirse. La profecía que le da el Señor a Isaías y que Isaías se la manda a Ezequías a partir del versículo 8, dice que y regresando el Rabsacés halló al rey Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces ahora el Rabsacés regresa y se da cuenta que el rey ha regresado a una batalla y oye rumores de guerra de parte de los etíopes, y este hombre, en lugar de tener temor, porque las palabras del Señor empiezan a tener cumplimiento, endurece su corazón, y entonces él lo que hace es comportarse como faraón. Él, en lugar de humillarse, empieza a blasfemar al Señor, como que él siente la presión y sabe que si él regresa a pelear contra Etiopía, el pueblo de Dios estará en la retaguardia y entonces serán sus enemigos y él quedará vulnerable. Y en lugar de considerar que el Señor ha profetizado esto, al que él ha blasfemado, y considerar temer, entonces él se precipita y envía cartas que siguen blasfemando el nombre del Señor. Cartas en donde simplemente su dureza sigue creciendo y entonces siguen blasfemando al nombre de Dios de Israel. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Ezequías vuelve a humillarse y busca el rostro de Dios en oración. Y toma estas cartas, Ezequías, y las lleva delante de la presencia del Señor. Dice que entra en el templo, las pone delante y le dice: Señor, considera lo que este hombre ha dicho en contra tuya. Considera lo que él ha hecho en contra tuya, como él blasfema tu nombre. Y entonces a partir del versículo 20 al versículo 37 el Señor responde. Y responde por medio del profeta Isaías de una manera asombrosa, hermanos. Quiero que me acompañen a los versículos rápido 21 al 22, porque la respuesta que da es... Y dice: ¿quiénes son tus dioses? ¿Quién te podrá librar? ¿Quién es ese Jehová que no ha podido librar a nadie? Y el Señor responde y le dice: no, estás equivocado, Rabsacés. Mi hija, la escogida de Sión, mueve su cabeza y dice: ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú no sabes con quién te has metido, a quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos. Y aquí viene la respuesta: contra el Señor de Israel. Hermanos, aquí el Señor empieza a mostrar que Dios es santísimo, que no es como los dioses de los paganos. De hecho, esto es lo que dice Ezequías: ellos no pudieron defenderlo porque no son nada,
porque son ídolos de palo y de piedra. Pero mira, Señor, este hombre blasfema contra ti, contra tu santo nombre. Y el Señor le dice, manda y dile esto, porque ellos se han ensoberbecido. Pero hermanos, es increíble lo que el Señor continúa diciendo por medio de Isaías. El Señor le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías para fortalecerlo, que es mi escogida la que mueve su cabeza y se compadece de ese gran imperio, porque no entiende ese gran imperio que ha sido mi instrumento todo el tiempo. No sabe que yo lo mandé a destruir a esos pueblos paganos. No sabe que yo le di la fortaleza. No sabe que yo lo capacité para destruirlos. Y ahora él viene y se quiere levantar contra mí. Y da una expresión nuevamente bastante fuerte. Dice, por tanto pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré regresar por el camino por donde has venido. Ahora nosotros entendemos perfectamente ese. Le dice en esta tentación, hermanos, que yo no sé si la meditaron cuando lo estuvieron leyendo, pero verdaderamente qué dura tentación, porque no solamente dijo el Señor me ha mandado, sino que posteriormente en las cartas dice, manda hombres a mí para que se vuelvan a mi ejército y entonces ustedes vendrán a mis campos y ustedes disfrutarán. Y utiliza este lenguaje de la tierra prometida para decir, dejen de estar escuchando Ezequías. Vengan ustedes y ustedes disfrutarán en donde yo estoy. Y entonces el Señor responde y dice, que la señal de la promesa que le ha dado Ezequías es que precisamente pronto ellos estarán disfrutando de la bendición del Señor. Es decir, ellos estarán disfrutando de esos campos, ellos estarán disfrutando de la bendición de poder cosechar y de comer. De lo que el Rabsacés está diciendo, que si ellos rompían el pacto y venían con él, el Señor dice, yo se los daré, yo se los daré. Y esta es la promesa que el Señor le da a Ezequías. ¿Y qué es lo que vemos en los últimos versículos? Dice, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Todo lo que él había dicho en contra de Ezequías ahora se está cumpliendo en contra de él. Y Ezequías únicamente se humilla al Señor y Ezequías no tiene que hacer nada más que esperar en la voluntad del Señor. Y vemos que el Señor le quita la vida a todos estos hombres y turba los pensamientos de Sennacherib y regresa a adorar a su Dios. Y sus hijos le quitan la vida, lo matan. Hermanos, ¿cómo podemos meditar en estas verdades para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el verso 19 dice algo muy interesante cuando Ezequías se acerca para orar al Señor. Dice, ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Hermanos, tenemos que ser muy honestos. Quizás hemos avanzado en edad y quizás hemos dejado de perder la capacidad de asombrarnos. Pero que la mano de Yahvé se levante en la noche y sin usar absolutamente nada y dé muerte a 18,000 hombres.
Este era el ejército que se había levantado en la última ciudad y que sitió toda la ciudad. Y que la mano del Señor se levante y le quite la vida a 18,000 hombres, perdón, a 180,000 hombres, y luego Sennacherib, aquel que ha blasfemado de todas formas posibles y que ha querido atemorizar porque su corazón está tan enorgullecido, porque ha ido nación tras nación destruyéndola y el Señor le ha dado victoria y ha permitido que destruya estos pueblos porque eran paganos y Dios no se compadecía de ellos por sus idolatrías. Y de repente, en un instante, él se turba y se va a su templo a adorar y ahí muere en manos de sus hijos. Hermanos, este es el asombroso Dios. Y esta historia es asombrosa, hermanos, es verdaderamente asombrosa. Pero no debemos de olvidar algo. Este es el Dios que se hizo hombre. Este es el Dios que ha mostrado su gloria en su humillación. Este es el mismo Dios, y quiero que me acompañen por favor a Juan, capítulo 11. Porque a veces, hermanos, por la humillación de nuestro Señor Jesucristo y la pasión que a nivel mundial empieza hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es el mismo que Juan el Bautista, un capítulo adelante, bautiza y que ve cómo el Espíritu de Dios desciende. Y es el mismo el cual ahora, después de que Juan el Bautista ha sido encarcelado, manda a sus discípulos a preguntar acerca del Señor Jesús. No me acuerdo qué capítulo, qué libro es, pero es el capítulo 11 en donde Juan el Bautista manda a preguntar y les dice, manda a sus discípulos y les dice, ¿tú eres aquel a que esperábamos? Y el Señor Jesús responde con las palabras del profeta y le dice, ve y dile esto a Juan el Bautista. Los muertos oyen, los cojos andan, los enfermos son sanados y los muertos viven. Y entonces la respuesta que le da el Señor Jesús a Juan el Bautista es la respuesta del profeta que decía acerca de aquel Mesías que vendría, que tiene el poder o que ha sido ungido con el poder de Dios para hacer las cosas que solo Dios puede hacer, hermanos. Mateo 11, hermana, gracias. Y precisamente, hermanos, quería traer esto a mente esta mañana, porque al Dios que adoramos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, es verdad, Él se humilló y Él padeció.